ahí en la transparencia, en la parte de arriba, en la pared, y veamos, hermanos, que este es un salmo de verdad, de gozo, de ánimo. Dice el título, el canto de un corazón agradecido. El salmo es el canto de un corazón agradecido, porque el salmista está muy agradecido con el Señor. Podemos ver, hermanos, en la parte de arribita del versículo 1, en las letras muy pequeñitas, dice Salmo de David. Algunos autores o algunos estudiosos de la Biblia dicen que puede traducirse Salmo de David refiriéndose que David fue el que escribió este salmo, o puede ser Salmo para David. También puede ser de esa manera. Bueno, lo más correcto es siempre pensar que fue un salmo de David que él lo escribió. Bueno, vamos a ver, hermanos, aquí algunas cosas relacionadas con este salmo. Primeramente, hermanos, este salmo es uno de los más queridos por los creyentes. Es un salmo muy bonito porque hay enseñanzas muy especiales y resulta que, pues, en algunas ocasiones nos acordamos de algún versículo de este salmo. Es un salmo de gratitud, de exaltación, y es un salmo didáctico. ¿Por qué es didáctico? Porque tiene una gran enseñanza. Se le considera un himno por su estructura. Los himnos contienen 3 partes. Tienen una introducción, los himnos tienen una introducción, que es un llamado a la alabanza, el cuerpo principal, la redacción principal del salmo, que son los motivos de la alabanza, y la conclusión, que es el resumen o la repetición de la alabanza. La tradición judía considera que el salmo fue escrito por el rey David cuando era anciano. El salmo es un monólogo, quiere decir que el salmista se estaba hablando a él mismo. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer los primeros 2 versículos de este salmo, el Salmo 103, y todos juntos vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Veamos que el que escribe este salmo, que es el rey David, se está hablando a él mismo, se está diciendo a sí mismo: bendice a Dios, anímate, no olvides a Dios, no olvides sus beneficios, pero se está hablando a él mismo. Entonces, por eso se trata de un monólogo. Vamos a ver aquí en este salmo 4 cosas. Primeramente, una invitación a la adoración. Y eso tiene que ver con los primeros 2 versículos, una invitación a la adoración. Luego, las demostraciones de Dios. ¿Por qué se debe adorar a Dios? Por las demostraciones tan grandiosas que Él está haciendo hacia su siervo, en este caso al que escribe el salmo, pero no solamente a Él, sino para todos aquellos que le aman y le temen. 3, la misericordia eterna de Dios. Aquí viene la enseñanza de la misericordia de Dios, de lo que es este atributo tan especial del Señor. Y por último, el llamado general a la adoración. Entonces, primero, el salmista se anima a él solo a adorar al Señor, pero termina invitando, animando a otros a adorar también a Dios. Entonces, aquí hay 4 cosas muy especiales de este salmo. Entonces, veamos, hermanos, que en este salmo, que tiene solamente 22 versículos, aparecen estas situaciones. Vamos a ver primeramente, veamos esto. El primer punto, la invitación a la adoración a Dios. Otra vez, el texto dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, noten ustedes la expresión que está dando el rey David hacia él mismo. Ahora, vamos a ver aquí una cosa muy especial. ¿Quién bendice a quién? ¿Quién bendice a quién? ¿Dios bendice al hombre o el hombre bendice a Dios? ¿Quién bendice a quién? Porque el Salmo dice, fíjense en el Salmo dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahí lo dice en el versículo. Entonces, ¿quién bendice a quién? ¿Quién bendice a quién? Bíblicamente, ¿quién es el que bendice? ¿Dios o nosotros? Pues Dios, ¿verdad? Probablemente. ¿Se acuerdan ustedes de esa experiencia muy especial de Jacob, que estaba luchando con un ángel
y que se pasó toda la noche luchando con ese ángel. ¿Y cuál era la petición que tenía Jacob? Que le diera su bendición. Dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Ahí lo dice en el libro de Génesis. Entonces, Jacob estaba pidiendo la bendición del Señor. Y lo mismo ocurre con nosotros, pedimos la bendición de nuestro Dios. Pero entonces, ¿por qué? Porque aquí en el Salmo, en el versículo 1, dice, bendice alma mía a Jehová. Entonces, ¿quién bendice a quién? ¿Quién bendice a quién? Entonces, ahí está la situación. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver lo que significa. La respuesta. Número 1, primero, Dios da su bendición al hombre. Primero, hay que tomar en consideración que Dios es el que bendice al hombre. Y por eso es que le pedimos al Señor que lo haga en nuestras vidas. Cuando estamos orando, le decimos, Señor, bendíceme en este trabajo, bendíceme en esta actividad, o bendíceme en esta situación, y etcétera, y le pedimos al Señor que lo haga. Bien, Dios da su bendición al hombre porque le desea, o sea, Dios le desea al hombre su bien, que pueda prosperar en todo sentido, que se cumplan sus promesas en él y viva bajo la protección de Dios. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Fíjense bien qué cosa tan tremenda dice este texto. Proverbios 10:22, otra vez. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, ¿por qué deseamos la bendición de Dios? ¿Por qué deseamos prosperar? Deseamos el cuidado de Dios, deseamos que Dios nos ayude a salir triunfantes en alguna situación, o cuando estamos pasando por un momento difícil, decimos, Señor, bendíceme y ayúdame a salir de esta situación. Entonces, bueno, Dios aquí en ese sentido es el que da la bendición. Pero ahora también, en la Biblia encontramos que los padres bendicen a los hijos, ¿sí o no? Sí, y cuando oramos, no le pedimos la bendición de Dios a nuestros hijos y les decimos que Dios te bendiga. Así le decimos a nuestros hijos. Bueno, los padres dan su bendición a sus hijos porque anhelan que Dios les colme de sus cuidados, de su protección y del bien para sus vidas. En el Antiguo Testamento, la bendición del Padre incluía hasta la herencia. Y recordemos, por ejemplo, en el caso de Isaac, cuando estaba bendiciendo a Jacob, aunque Jacob le robó la bendición a su hermano, pero ahí en esa bendición que le da Isaac a Jacob, le está dando la herencia tan especial. Y desde el punto de vista del Antiguo Testamento, al hijo primogénito se le daban las 2/3 partes de la herencia, y a la otra 1/3 parte se repartían en los demás hijos. Pero al hijo mayor, al hijo primogénito, siempre se le daba lo mejor, ¿sí? Y por eso es que Jacob se apresuró a robarle la primogenitura a su hermano Esaú. Bien, pero lo importante es que los padres dan la bendición. Ahora vamos aquí. 3, los creyentes bendicen a Dios. O sea, ¿por qué bendecimos a Dios? Bueno, aquí viene la razón. En el sentido de expresar gratitud. Cuando estamos diciéndole, Señor, tú eres bendito y bendice alma mía al Señor, como dice el texto, como dice este salmo, es porque estamos agradecidos con Dios, porque hemos visto su poder, hemos visto su ayuda, hemos visto de una manera especial cómo Dios nos ha sacado de alguna situación, y por eso le decimos de esa manera al Señor. Entonces, los creyentes bendicen a Dios en el sentido de expresar su gratitud, su adoración y el reconocimiento que todo bien procede de Él. Vamos a Santiago 1:17, hermanos. Santiago 1:17 para que veamos este texto. ¿Qué nos dice este pasaje? Santiago 1:17. Y dice de la siguiente manera, todos juntos, 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice las primeras palabras, toda buena dádiva y todo don o todo regalo perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, de Dios. Entonces por eso es que decimos, Señor, gracias, y Señor, bendecido sea tu nombre por lo maravilloso que eres. Entonces, al estar bendiciendo a Dios,
es por el hecho de que le estamos agradeciendo y le estamos adorando y le estamos exaltando por lo bueno que Él es con nosotros. Entonces, eso es lo que indica la bendición aquí en el Salmo 103. Bien, vamos a una cosa más todavía ahora aquí. En estos versículos, en estos 2 versículos del Salmo 103 encontramos 4 cosas a las que se compromete David. David era un adorador. David, no olvidemos que era un hombre que amaba a Dios con su corazón, a pesar de sus problemas, a pesar de que cometía pecados, a pesar de que le fallaba a Dios, pero era un hombre que anhelaba siempre estar en la presencia del Señor y adorarle. Y aquí vemos a David que está expresando 4 cosas. La primera, se compromete a sí mismo. ¿Cómo notamos que se compromete a sí mismo? Cuando dice, bendice alma mía a Jehová. Entonces hay un compromiso, hay una entrega de parte de David hacia Dios. Entonces David desea estar siempre en esa comunión grandiosa con el Señor y se compromete a hacerlo. En segundo lugar, se compromete a alabar a Dios porque dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces hay una exaltación hacia Dios, hay un deseo de darle el primer lugar, hay un deseo de adorarle y por eso se compromete a alabar a Dios. Y no olvidemos que David tenía siempre ese gusto de exaltar y alabar a Dios. Por eso escribió tantos salmos que aparecen en nuestras Biblias. 3, se compromete también a poner en alto el nombre de Dios. Por eso está diciendo en el segundo renglón del versículo 1, y todo mi ser, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es decir, Señor, tú eres lo máximo para mí, tú eres lo más importante, tú eres mi Dios, y por eso es que lo pone en primer lugar. Entonces, hay un compromiso de siempre poner a Dios en primer lugar. Y número 4, se compromete a no olvidar los beneficios que Dios le ha concedido. Fíjense bien en el versículo 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque pues a veces olvidamos lo que Dios hace a nuestro favor. A veces tenemos ese serio problema de que Dios hace grandes cosas en nuestras vidas, pero pues a través del tiempo lo olvidamos. Y ya no nos acordamos de que Dios nos sacó de una situación muy crítica. Entonces hay 4 cosas que aquí David está haciendo y que nos está enseñando, fíjense bien, nos está enseñando a tomar en consideración. Número 1, acuérdense hermanos, número 1, se compromete a sí mismo, se compromete con Dios a sí mismo. Número 2, se compromete también a alabar a Dios. Número 3, se compromete a poner en primer lugar el nombre de Dios. Y número 4, se compromete a no olvidar sus beneficios, de recordar lo que Dios ha hecho en su vida, porque de verdad que Dios hizo cosas muy grandes en la vida de David. A ver, hermanos, quisiera hacerles una pregunta, una pregunta nada más. ¿Recuerdan ustedes alguna cosa grandiosa que Dios hizo con David? A ver, un beneficio, algo que Dios hizo en la vida de David. Le dio la victoria con Goliat, que es muy conocido, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún otro beneficio que sepamos de la vida de David? A ver, hermanos, ¿qué otra cosa? Lo perdonó cuando cometió el pecado con Betsabé. Muy bien, ahí está otro ejemplo. ¿Qué llegó a hacer en su vida David? Llegó a ser un rey, ¿verdad? Cuando era un simple pastorcito, ¿verdad? Entonces lo colocó en una posición muy alta. Y entonces vemos que muchos beneficios Dios le dio el Señor a David. Por ejemplo, le dio la victoria contra la rebelión de su propio hijo Absalón. Le dio la victoria contra los pueblos enemigos que había, los filisteos, los amorreos, los amonitas, moabitas. Entonces, Dios hizo cosas muy especiales con David y por eso está diciendo, y no olvides ninguno de sus beneficios, pero se lo está diciendo a él mismo, ¿sí? Se está comprometiendo a él mismo. Bien, vamos acá adelante todavía. Las demostraciones ahora de Dios. Ahora, David nos va a expresar por qué está tan entusiasmado
en darle la adoración a Dios. ¿Por qué desea adorar y alabarle y expresar sus bendiciones hacia Dios? Bueno, aquí vamos a ver. Dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora vamos a ver por qué. Hay 6 demostraciones. 6 demostraciones que vemos. Vamos a leer los versículos del 3, por favor, desde el 3 hasta el 6. Vamos a leer todos juntos para que nos demos cuenta de lo que está diciendo este salmo. Del 3 al 6, todos juntos. Dice así: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Fíjense bien la frase que se repite. Él es quien, y luego viene el beneficio. Él es quien, número 1, perdona tus pecados. Sí, dice en el versículo 3, perdona todas tus iniquidades. Entonces, aquí está el primer beneficio. Dios perdona, versículo 3. Luego, en el versículo 3 también, Dios dice, Él es el quien sana. ¿Qué sana? Todas tus dolencias. Entonces, Dios sana. En el versículo 4 dice el Señor, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué significa eso de que rescata el hoyo tu vida? Pues que a veces cometemos malas decisiones, a veces andamos por mal camino, a veces vivimos mal y nos sentimos como si estuviéramos en un hoyo, y de ahí nos rescata el Señor para volvernos a su camino. Miren qué bendición tan grande. Entonces, Dios que rescata. Luego también Dios premia. Versículo 4 ahí mismo lo dice. Dice, el que te corona de favores y misericordias. El que te corona de favores y misericordias. Eso quiere decir que Dios está galardonando, Dios está premiando, Dios está haciendo algo especial a nuestro favor. Cuando a veces ni siquiera lo merecemos, pero Dios lo hace a nuestro favor. Luego todavía más, en el versículo 4 dice de la siguiente manera, en el versículo 4, no, perdón, me equivoqué, es el versículo 5, el que sacia de bien tu boca. Aquí, por favor, es el versículo 5, ¿sí? Dios es el que sacia, es decir, que colma de bendiciones, que colma de aquello que nos hace falta en nuestras vidas. Dice el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esa expresión, que te rejuvenezcas como el águila, quiere decir para que nos llenemos de vigor, para que tengamos fuerza, para que podamos seguir adelante en las actividades de nuestra vida y podamos seguir en el camino de nuestro Dios. Y número 6, Jehová es el que hace justicia, nos hace también justicia cuando las situaciones se nos ponen difíciles, ante alguna situación de algún enemigo, alguna cosa adversa en nuestras vidas, pero Dios hace justicia, porque Dios es grande y Él está atento a las necesidades de sus hijos. Entonces veamos aquí 6 cosas, ¿sí? Número uno, Dios perdona. Número 2, Dios sana. Número 3, Dios rescata. Número 4, Dios premia. Número 5, Dios sacia, y Dios hace justicia. ¿Podemos recordar? A ver, vamos a dar una repasada otra vez más. Dios perdona, Dios sana, Dios rescata, Dios premia, Dios sacia y Dios hace justicia. Bien, a ver, repitamos. Dios perdona, Dios sana, Dios rescata, Dios premia, Dios sacia y Dios hace justicia. Muy bien, a ver, los varones nada más los varones, lo decimos todos. No, Dios perdona, Dios sana, Dios rescata, Dios premia, Dios sacia y Dios hace justicia. A ver las hermanas ahora. Número 1, los perdona, premia, sacia
y hace justicia. Bien, las hermanas tienen más activas sus neuronas. Muy bien, entonces veamos la manera como Dios ha estado actuando en la vida de David, y por eso es que él está exaltando al Señor, porque pues recordemos, ya lo mencionó nuestro hermano Aldo, Dios perdona, y hermanos, Dios perdonó a David una o muchas veces. Pues muchas veces, como lo ha hecho también con nosotros. Entonces, pues por eso es digno de exaltarle, de reconocerle, de bendecir su nombre, porque de verdad Dios ha hecho cosas grandiosas en nuestras vidas. Bueno, entonces recordemos las 6 cosas que Dios hace, que Dios demuestra a nuestro favor. Bien, ahora una cosa más todavía. Dice, las razones de esas demostraciones. O sea, ¿por qué Dios está haciendo eso en la vida de David? Y también por qué lo hace con nosotros. O sea, debe haber razones. Cuando Dios hace algo es porque hay una razón de peso. Dios no lo hace nada más al ahí se va o a ver qué sale. No. Hay razones de peso. Y la primera es que en el versículo 7, fíjense bien lo que dice el versículo 7. Versículo 7, sus caminos notificó a Moisés. Es decir, Dios le estaba revelando a Moisés lo que iba a hacer con su pueblo. Y lo hace con la finalidad, es decir, lo notifica a Moisés porque Moisés es su líder y se lo va a enseñar a su pueblo para que de esta manera la enseñanza quede grabada en el corazón de los israelitas. En este caso, aquí en Moisés, pero también lo hace con nosotros. Porque Dios también ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que se las enseñemos a nuestros hijos o para que los comportamos con nuestros hermanos en la fe y de esa manera crezcamos juntos en el camino de nuestro Dios. Número 2. Ahora, como testimonio a Israel, para que se dieran cuenta de la clase tan maravillosa del Dios que ellos tenían. ¿Qué comparación con los dioses paganos, con los dioses de los egipcios o con los dioses de los cananeos que no eran nada? Pero el Dios de Israel era el Dios maravilloso. No era el Dios que siempre estaba furioso contra ellos, que los quería eliminar, que quería acabar con sus vidas. No, es el Dios de la Biblia, el Dios de Israel es un Dios bueno, misericordioso, perdonador, paciente, que estaba al lado de ellos, que siempre estaba cuidándolos. Entonces, les estaba dando ese testimonio. Número 3, versículo 8, dice en el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, es decir, para que conocieran el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Pues misericordioso, ¿sí? No es como los dioses griegos que, si ustedes leen la mitología griega, son dioses que están enojados, que no quieren saber nada del hombre, que están metidos en sus fiestas, que están metidos en sus propios problemas de dioses, pero que no les importan los hombres. Pero el caso de Dios de la Biblia es diferente. Dios está interesado en nosotros y extiende su misericordia y su clemencia. Número 4, porque también muestra su señal de paciencia. En el versículo 8 dice, lento para la ira y grande en misericordia. Porque Dios es paciente. Porque Dios, a pesar de que ve que cometemos errores y somos débiles y le fallamos a Él, sin embargo, Él actúa con su paciencia para volvernos al camino y poder experimentar de Él, de su presencia y de cada una de sus bendiciones. Entonces, veamos, esa es la razón de por qué le está mostrando a David, en primer lugar, esta situación, pero también lo hace con nosotros. Entonces, ahí están las razones de esas demostraciones. Vamos a ver ahora aquí. Ahora vamos a encontrar en este pasaje 4 nos de Dios, 4 nos. 4 cosas negativas que Dios no hace. Por eso son los 4 nos. Fíjense, hermanos, vamos a leer los versículos del 9 al 10, por favor, todos juntos, 9 y 10. Y ahí vamos a encontrar los 4 nos. Dice así, versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El no y el ni es lo mismo, ¿sí? No o ni, ¿sí? El ni es por el cambio gramatical de las palabras. Entonces, número 1,
no contenderá para siempre. Es decir, que Dios no le gusta estar peleando con su pueblo, no le gusta estar peleando con aquellos que le aman. Aun cuando cometen errores y cometen pecados y fallan por sus debilidades, sin embargo, Dios no contiende. Está dispuesto a perdonar, está dispuesto a ayudar, está dispuesto a sacarnos del hoyo, como dice aquí el texto, ¿sí? Entonces, Dios no está peleando con nosotros. Miren qué diferencia con nosotros los seres humanos, porque muchas veces nos las vivimos peleando, ¿no? Peleando entre la familia, peleando con los vecinos, peleándonos en el trabajo, aún peleándonos en la misma iglesia. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Vivimos en ese serio problema, pero Dios no. Cuidado, hermano, ya lo vi, hermano. Entonces, veamos qué situaciones tan tremendas, pero Dios no es así. Dice, no contenderá para siempre. Luego, no guarda para siempre su enojo. Veamos el versículo 9, en la parte final, en el segundo renglón. Dice, ni para siempre guardará el enojo, ¿sí? Es decir, que Dios no se complace ni se goza en estar enojado día tras día. No, Dios no actúa de esa manera. Está bien, sí, Dios se enoja porque le fallamos, porque pecamos, porque le desobedecemos, pero nos vuelve al camino, nos perdona y quita su ira. Dios no actúa de esa manera. Y es triste a veces que nosotros como seres humanos guardamos el enojo no por un día, una semana, sino a veces hasta por años. No, yo estoy enojado con esta persona, no, me hizo esto y no lo puedo perdonar y además me hace enojar cada vez que lo veo. Entonces, eso no va en Dios. Fíjense, entonces, qué bendición tan grande que aun cuando a veces le fallamos al Señor, pero no guarda el enojo contra nosotros, porque siempre está dispuesto a perdonar, a ayudarnos, a levantarnos, a volvernos al camino. 3, no hace conforme a nuestras iniquidades, es decir, que no actúa pues como en venganza. Es decir, ¿me hiciste? Pues yo te voy a hacer esto, ¿sí? Porque pues a veces nosotros tenemos ese problema, ¿sí? Me la hiciste, me la pagas, ¿no? Esa es nuestra manera de pensar muy humana. Pero Dios no actúa así. Dios no hace, por eso dice, Dios no hace conforme a nuestras iniquidades. O en otra manera, Dios no nos devuelve como lo que hacemos nosotros. No hace lo mismo, no va en ese sentido. Y la última es que no paga conforme a nuestros pecados. Es decir, que no retribuye, pues de la misma manera como nosotros actuamos a veces contra Él o en los pecados que cometemos, ¿sí? Dios no actúa de esa manera porque Dios es paciente. Y sí es cierto que a veces nos permite que suframos las consecuencias de nuestros propios pecados, pero cuando le buscamos, cuando confesamos nuestro pecado, cuando le damos el primer lugar y pedimos que Él nos ayude, otra vez nos vuelve a restaurar y nos ayuda a salir triunfantes. Entonces, miren qué bendición. Entonces, los 4 no contenderá, no guarda para siempre su enojo, no hace conforme a nuestras iniquidades y no paga conforme a nuestros pecados. A ver, vamos a tratar de recordar. No contenderá para siempre, no guarda para siempre su enojo, no hace conforme a nuestras iniquidades y no paga conforme a nuestros pecados. Entonces, número 1, no contiende, o sea, no pelea, en otras palabras, no pelea, no contiende. Número 2, no guarda su enojo. Número 3, no hace conforme a nuestras iniquidades o pecados y no paga conforme a lo malo que hacemos, ¿sí? Entonces, recordemos las 4 cosas. A ver, número 1, no. Muy bien, número 2, no guarda su enojo, no hace conforme a nuestras iniquidades y no paga, eso, muy bien. Entonces veamos qué enseñanzas tan tremendas y aquí estamos viendo el carácter maravilloso de Dios, que Dios actúa de una manera bondadosa a nuestro favor, ¿sí? ¿Y cuántas veces no hemos cometido errores y malas decisiones y pecados y sin embargo Dios nos sale al encuentro para restaurarnos y para ayudarnos a salir de la situación en que estamos? Miremos entonces el carácter maravilloso de nuestro Dios. Bien, vamos ahora aquí todavía. Vamos al punto número 3. La misericordia eterna de Dios, los versículos del 11 al 18.
Versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, ¿sí? Entonces veamos este texto tan bonito, ¿sí? Otra vez, a ver, vamos a leer todos juntos. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, ¿sí? Entonces veamos ahora esto. ¿Qué es misericordia, hermanos? ¿Qué entienden ustedes por esta palabra? ¿Qué es misericordia? A ver, traten de pensar en esta. ¿Qué es misericordia? ¿Un qué? Compasión, muy bien, tiene que ver con compasión. ¿Qué otra cosa, hermanos? ¿Qué podemos? Porque normalmente leemos versículos de la misericordia del Señor. ¿Qué tuvo el samaritano con el hombre que estaba tirado ahí en el camino, todo golpeado? Misericordia, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver entonces ahí en el samaritano? ¿Qué estaba haciendo? Gratitud también, dice el hermano. Pero ahí con el caso del samaritano hacia el hombre caído en el camino. Ayuda, ¿verdad? Una ayuda, pero es una ayuda de bondad. Bueno, vamos a ver aquí, la misericordia. Número 1, la misericordia es una expresión de lealtad hacia alguien, primero, es una expresión de lealtad. Fijémonos, por favor, en 2 Samuel 9:7. Vamos a este texto, 2 Samuel 9:7. Y alguien, por favor, que nos lea, que sea rápido en esgrima. 2 Samuel 9:7. Muy bien, aquí David estaba hablando con Mefiboset, que era el nieto de Jonatán, y le estaba mostrando su lealtad a Jonatán, y por eso dice que va a devolverle todas las pertenencias de su familia a Mefiboset, por el pacto que David tenía con Jonatán. Entonces, utiliza la palabra misericordia para expresar esa lealtad. Número 2, la misericordia es bondad y generosidad, especialmente por alguien que cae, aquí faltó alguien que cae en ruina física o moral, como en el caso del samaritano. Vamos a Lucas 10:33, por favor. Y también si alguien nos puede leer este texto, alguien que sea rápido en esgrima. 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Muy bien, entonces el samaritano dice que fue movido a misericordia, es decir, que le entró pues ese pesar por esa persona tirada en el camino, y entonces expresa su generosidad, su bondad hacia alguien que está en una mala condición. Bien, número 3, la misericordia es amor en acción cuando alguien sufre, ya sea por el pecado o alguna adversidad. Ahora nos vamos al Salmo 41:4. Salmo 41:4. Y también si alguien lo quisiera leer. Muy bien, y aquí se refiere a David, que le ha fallado al Señor, pero miren cómo él se aferra o se toma de la misericordia de Dios para que lo saque de esta situación, porque está sufriendo. Dice en el versículo 4, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Entonces ahí está la angustia que tiene David porque le ha fallado al Señor, pero dice, sana mi alma porque contra ti he pecado. Entonces la misericordia aquí es el amor en acción cuando alguien sufre por el pecado o alguna adversidad. Entonces eso es misericordia. Y eso es lo que está mencionando el Salmo 103, que Dios es misericordioso en circunstancias de todo tipo. ¿Sí? No solamente cuando todas las cosas van bien o estamos de buenas o que nuestra relación con el Señor está bien, sino también cuando las situaciones se ponen críticas, porque la misericordia actúa de esa manera. Ahora vamos a ver aquí,
¿sí? Las cualidades de la misericordia en el Salmo 103. En el Salmo 103 es un atributo de Dios muy elevado. Versículo 11. En el versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció, o sea, Dios engrandeció su misericordia, puso en alto, es decir, hizo notar la grandiosidad de su misericordia en su persona. Y porque de verdad Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, porque de otra manera, pues ya estaríamos muertos o consumidos o pasaban por situaciones muy, muy graves. Pero no, Dios no permite eso. Entonces, es un atributo de Dios muy elevado que se ofrece a los que le temen. 2, se expresa por medio de la comprensión, porque dice, fíjense bien en el versículo, en el versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, como un padre que se compadece, así actúa Dios también. 3, es eterna y sublime que está a disposición de todo aquel que le teme también. Versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, sobre los que le temen. Es decir, de eternidad a eternidad. Siempre, siempre la misericordia está presente. Dios no nos ha abandonado en ese sentido. Y número 4, está relacionada con la justicia divina y se dirige a aquellos que guardan el pacto. Es decir, que cuando a veces pasamos por momentos de injusticia, Dios hace justicia, pero lo hace porque tiene misericordia de nosotros, porque sabe que estamos pasando por un mal rato. Entonces Dios hace justicia a nuestro favor, pero en base a esa misericordia que tiene hacia nosotros, como lo dice en el versículo 18. Bien, entonces veamos qué grandiosidad, qué cosa tan especial de parte de nuestro Dios que podemos aferrarnos a su misericordia en cualquier momento. Bien, ahora vamos aquí todavía, la última parte. El llamado general a la adoración. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. No, David no olvida que Dios tiene el control de todas las cosas. David sabe que Dios es el verdadero rey, aunque David reina en Israel, pero es un reinado temporal y es un reinado que está bajo la subordinación del verdadero rey, que es el Señor. Y entonces, en base a eso, David invita a alabar al Señor. Y entonces aquí vienen un triple llamado a la adoración. Primero, el llamado a los ángeles. Versículo 20, fíjense bien, hermanos. Bendecid a Jehová vosotros sus, ¿quiénes? Sus ángeles. ¿Y los ángeles alaban al Señor o no? Sí, ¿verdad? Entonces, ustedes recuerdan la experiencia de Isaías en el capítulo 6 de su libro, cuando dice que pues los serafines estaban adorando al Señor y cantando santo, santo, santo. Muy bien, entonces aquí David está diciendo lo mismo. Bendice a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Luego viene el segundo llamado, el llamado a todos los siervos del Señor en el versículo 21. Dice así, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Es decir, aquellos que le están sirviendo al Señor, aquellos que participan dentro de su obra, alábenlo. ¿Sí? Aquí está la invitación. Y por último, invita a toda la creación en el versículo 22. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Y miren cómo comienza y cómo termina el Salmo. ¿Cómo comienza? Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y cómo termina? Bendice, alma mía. Entonces se incluye dentro de la creación. Se incluye dentro de toda la humanidad y todas las cosas que hay en la creación. Se incluye para adorar al Señor. Entonces, qué salmo tan bonito y tan animoso que debemos de tomar en cuenta, porque aquí vemos la grandeza de nuestro Dios en su misericordia. Ahora veamos esto, ¿sí? ¿Cuál fue la mayor demostración de la misericordia de Dios? Pues vemos aquí, dice Tito 3:5,
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Por la misericordia del Señor. ¿Por qué vamos al cielo? Por la misericordia del Señor. ¿Por qué el Señor suple para todas las necesidades? Por su misericordia. Entonces, todo lo hace en base a eso. Pero la mayor demostración es que a través del sacrificio del Señor Jesucristo, el Señor mostró su misericordia. Por eso dice acá, la mayor demostración de misericordia de Dios es la cruz. Es la cruz. Porque ahí nos salvó. Fíjense bien qué tremendo. Bien, vamos a ver algunas lecciones. Lecciones del Salmo 103. ¿Qué nos enseña este salmo? Número 1, debemos proponernos a nosotros mismos el dar la adoración a Dios únicamente, ¿sí o no? Sí, debemos de proponernos. O sea, que no nos estén diciendo, que no nos estén empujando, que salga de nuestro corazón, que salga de nosotros mismos, proponernos darle el lugar a Dios. Número 2, nunca debemos olvidar todos los beneficios recibidos del Señor. No debemos de olvidar eso. ¿Sí? A veces sí somos olvidadizos, como que incluso a veces le reclamamos a Dios. Y le decimos, pero ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué tengo este tipo de problemas? Pero no olvidemos que atrás, en el pasado, Dios ha hecho cosas grandiosas y que va a seguir actuando a nuestro favor. ¿Sí? Entonces no debemos olvidar eso. 3, tenemos que reconocer personalmente que Dios nos ha perdonado en base a su misericordia y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En este salmo, por eso dice David, Él es quien perdona todas tus iniquidades, y debemos de recordar eso. Señor, gracias, porque un día estaba yo tirado en el mundo, sin esperanza, de camino a mi propia condenación, pero te dignaste salvarme por tu misericordia. Vamos al 4. Que Dios actúa como un padre compasivo ante nuestras debilidades. Miren, volvamos otra vez, por favor, al versículo 14, versículo 14, porque dice así, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Y qué le da a entender esa expresión, esa comparación de que somos polvo? De que somos insignificantes, de que somos débiles, de que, hermanos, si saliéramos al espacio, si saliéramos de la Tierra en una nave espacial, hermanos, ¿cómo serían los seres humanos aquí en la Tierra? Ni como hormiguitas, ¿verdad? Algo insignificante en comparación con todo el universo. Por eso dice el texto que se acuerda de que somos polvo, porque ¿de qué tamaño es el polvo? Microscópico, ¿verdad? Pues así somos exactamente, bien pequeñitos. Sin embargo, el Señor se compadece de nosotros. Vamos al número 5. La mayor y asombrosa obra que Dios hizo en nuestras vidas fue salvarnos del pecado por la muerte de su Hijo, como lo vimos ya en el punto número 3. Y 6, debemos bendecir a Dios por todo lo que hace a nuestro favor. ¿Sí? El apóstol Pablo dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Y a veces como que nos cuesta trabajo decir, Señor, estoy enfermo y ¿cómo te voy a dar gracias si estoy enfermo? Pero sí, tenemos que hacerlo. O cuando nos va mal en alguna situación, sí. Pero Dios merece que le demos nuestra gratitud porque Él sabe de qué manera va a ayudarnos a salir triunfantes. Bien, hermanos, ¿qué aprendemos del Salmo 103? ¿Comentarios, preguntas, sugerencias?